Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Y como cada viernes en nuestro programa hablamos de talento senior en Capital Senior y lo hacemos de la mano de Oriol Brutau. Cuando conocí a nuestra invitada, me impresionó su presencia, su historia, pero sobre todo su capacidad de hacer. En un momento en que valoramos casi más lo que se dice que lo que se hace, hoy tenemos una invitada que realmente cumple con lo que se propone. Vamos a ello. Bienvenidos a Capital Senior. Pues Oriol, arrancamos ya con Capital Senior, el espacio donde cada semana ponemos en valor el talento senior, sobre todo resaltando esas profesiones que continúan aportando, creciendo y demostrando que la experiencia es un recurso esencial. Y si te parece, como cada semana, arrancamos el programa con nuestra entrevista. Pues sí, Montse, un día más, un programa más en Capital Senior y hoy nos acompaña en el estudio Meritxell Bautista, presidenta ejecutiva de Manix Capital, empresaria e inversora, fundadora de Fibracat y Fibracat TV, cofundadora también ahora ya de Icónicas, donde está llevando pues inversiones y emprendimientos por todo el país. Meritxell, bienvenida. Muchas gracias. Hola Meritxell, bienvenida. Gracias. Bueno, Meritxell, como decía yo en tu presentación, yo te conocí en un evento, en una conferencia de emprendedores, donde tú nos contaste un poco pues, toda tu trayectoria, tu procedencia. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en el mundo de la empresa? ¿Eras joven? ¿Estabas, yo creo que, residiendo fuera del país? Sí, yo siempre he dicho que yo no soy Hay gente que es emprendedora de nacimiento, yo no es mi caso. Soy emprendedora a lo largo de mi vida y gracias a haber adquirido diferentes experiencias. Quiero decir que muchas veces hay una serie de estereotipos y de sellos que ponemos a las emprendedoras o a los emprendedores en base a edad, en base a que es algo que surge como algo muy impulsivo desde el inicio. No es mi caso. En mi caso empecé trabajando para terceros, ¿no? para grandes multinacionales. Y en mi época de Madrid, en mi época con cargos directivos, a raíz de conocer al que fue y es mi socio y mi marido también, que es Josep Olivet, a partir de aquí sí que surge el crear un proyecto y iniciar una nueva etapa de riesgo y emprendimiento que fue creando la empresa Fibracat. Así que, de alguna manera, ahí es donde empieza todo. Fibracat fue un paradigma de emprendimiento. Yo creo que Fibracat miraba al futuro. Fibracat fue una apuesta muy, no solamente vital, sino de emprendimiento, como decías, sino sí. Tecnológica, de telecomunicaciones. Yo creo que iba como mucho más allá del presente de ese momento, ¿no? Íbamos muchos años por delante. De hecho, siempre he dicho que la creación de una empresa de telecomunicaciones como Fibracat nos enseñó muchas cosas. Por un lado, que se puede crear una empresa mucho más pequeña que tus grandes competidores, entendiendo que nuestros competidores eran los grandes operadores de telecomunicaciones de este país, y creando un producto muy focalizado en marca, muy focalizado en valores, que ahora de repente no es como que cualquier cosa va relacionada a la experiencia, a los valores. Nosotros entendimos desde el momento que éramos un producto de proximidad que se podía hacer, que se podía ganar a esos Goliaths, ¿no? Que no era tan complicado hacerlo. De hecho, fuimos líderes del mercado por delante de estas grandes operadoras nacionales cuando en su momento todo el mundo nos decía que era no solamente arriesgado, sino que era una locura, ¿no? Intentar hacer lo que hicimos. Pero lo hicimos muy bien. Lo hicimos tan bien que de hecho después han ido replicando, ¿no? Empresas similares a las que creamos en su momento,
pero que a día de hoy sería muy, muy difícil volver a crear un FibraCAD, ¿no? Como hicimos. Pero lo hicimos muy bien con esos valores, con esa ilusión del emprendimiento inicial y con el esfuerzo que conlleva pues, crear una empresa de esa magnitud a nivel tecnológico. Yo siempre he dicho que realmente siempre hemos sido unos grandes avanzados, gracias al talento tecnológico de Josep y gracias al talento a nivel de empresa, de marketing y de comunicación que aportaba yo desde mi experiencia, ¿no? Siempre he dicho que ese tándem perfecto creó una empresa perfecta. Meritxell, ¿qué lecciones, una vez vivida esta experiencia, ¿no? ¿Qué lecciones extraíste de esa experiencia con la creación, ¿no?, de FibraCAD y cómo te han ayudado a los proyectos que has creado después? Sí, de hecho me ha hecho muchísimas lecciones. Una, que cuando sabes que un proyecto y tienes la experiencia es posible, tienes que dejar de escuchar el no. Aprendí a no desanimar a la gente, porque a mí me desanimaron muchísimo. Si os cuento cuántas veces me han dicho que me iba a arruinar, creo que podríamos estar todo el programa explicándolo. De hecho, en los nuevos proyectos me han repetido, ¿no? Cuando después se creó el programa de televisión, me repitieron otra vez lo mismo y volvimos a ganar esa batalla. Con lo cual no hay que desanimar, o sea, dejemos de decir no es posible, no es posible, ¿no? Ayudemos a la gente a evolucionar cuando crea sus proyectos. Dos, que realmente cuando encuentras el producto adecuado y sabes darle el valor y mostrar el valor de tu producto y de la empresa, no te diré que el éxito está asegurado, pero sí que es verdad que tienes muchas posibilidades de que eso salga bien, no porque focalizamos, no fuimos al gran. Yo no podía competir con presupuestos de marketing de mis competidores, evidentemente, no podía luchar a ese nivel, pero podía luchar a otro nivel que me daba después un resultado mejor. Me enseñó algo que ya sabía, pero me ratificó el valor de la marca, el valor de la marca, de ser visibles, de la inversión en marketing, cuando muchas veces en las empresas tecnológicas se focaliza mucho más en la tecnología como tal y nos olvidamos que a lo mejor tienes un diamante, pero que ese diamante solo lo tienes tú, entonces no tiene mucho sentido. Y luego me enseñó que en las empresas, luego ya, evidentemente, ¿no? Con la venta de la empresa, etcétera, etcétera, que las empresas no son más que las personas. Muchas veces ahora, y más cuando ya evolucionas, vas creando otras empresas, cuando tu nombre va asociado directamente, ¿no? Mucha gente sale de grandes cargos, de multinacionales y la empresa es como su sello personal. Entonces, lo que sí que me di cuenta es que tuve la suerte de que la persona pasó por encima de la empresa, ¿no? Y en este caso, y en mi caso, y en el de Josep también, pero seguramente en mi caso, siendo la cara más visible, ¿no? Y más pública de la empresa, me di cuenta que había creado, sin querer o queriendo, no lo sé, una marca personal muy potente propia, ¿no? De Meritxell Bautista que pasaba por encima de cualquier otro proyecto, ¿no? Y eso para mí también fue bueno, no sorprendente, pero sí que, bueno, para mí fue una alegría, ¿no? Porque luego eres capaz de seguir evolucionando, de creando nuevas cosas sin la necesidad de que sea Meritxell Bautista la de FibraCAD, ¿no? O sea, ahora soy la Meritxell Bautista la que fundó FibraCAD, la presidenta de Manix, ¿no? La cofundadora de Icónicas. Soy muchas cosas, no solamente, siempre he dicho que cuando me definen, no me definen mis tarjetas de visita a las empresas que me acompañan, sino que me define lo que soy, ¿no? Y lo que soy a día de hoy es mujer, emprendedora, empresaria, solidaria y madre, ¿no? Entonces, esa suma es la que realmente da el valor a todo. De hecho, te estaba escuchando y pensaba, a ver, este programa va de talento senior, pero de alguna forma tú empezaste muy joven. Me gustaría ir por un momento a esa juventud rebelde, a esa juventud de alguna forma que alguna vez has contado, ¿no? Como alocada, pero con muchas ganas de trabajar, con una visión importante de que tú querías ser alguien en este mundo, en esta vida, que venías a construir algo. Sí. Y luego ya te traeremos al momento actual cuando ya eres más senior. ¿Cómo era esa época? Mira, aquí hay varias cosas. Por un lado, es verdad que desde la cuna, y digo, al final desde lo que te enseñan en casa, en mi casa siempre ha habido la cultura del trabajo y del esfuerzo. Entonces, habían dos pautas que mis padres me enseñaron, que era lo que se empieza se acaba. Dos, hay que estudiar por responsabilidad, o sea, si tú empiezas a estudiar algo, tienes que acabar algo. Dos, el que
bueno, en mi casa se entendía que tener una carrera universitaria te abría posibilidades de futuro, con lo cual mis padres invirtieron y se esforzaron para que yo pudiera estudiar fuera, para que sobre todo me esforzara en una carrera universitaria. Algo que también explico en esa época es que yo con 18 años no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida y ahora cuando te ven en esta posición, ¿no? Siendo una de las 500 mujeres más influyentes de España, cuando has tenido éxitos empresariales, cuando tal, ¿no? Cuando viene esa imagen al final, que es lo que se ve, yo, bueno, pues yo con 18 años no tenía ni idea. Y mira si no tenía ni idea, que me enseñaron que tenía que estudiar una carrera y estudié Derecho y Turismo. O sea, un huevo y una castaña, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es importante porque es que yo me planteo que yo de hecho si con 45 muchas veces tengo dudas de qué quiero hacer, ¿no? Pues imagínate con 18. Entonces también quitar esa presión del no tener que encontrar el camino rápido. De hecho, mi pasado que ha llegado hasta el momento donde estoy, ¿no? Quien soy hoy es gracias a haber tocado varios puntos, al haber vivido fuera, a ese miedo inicial de que no sabes bien qué tienes que hacer, a demostrar de que ese miedo pues irá pasando, que no pasa nada y que lo que sí que los conocimientos, el poder estudiar, el poder hacer cosas que te gustan, pues te da una solera suficiente como para saber comunicar, ¿no? Para saber hablar, para tener cultura, que creo que es importante, para abrir cabeza y mente, que también creo que es importante, para luego llevarlo a la empresa. Y luego bueno, la vida me llevó muy joven a querer trabajar, a esforzarme, porque además gastaba mucho, no sé, es algo que siempre he hecho mucho, entonces con que no podía, ¿no? Y me gustaba salir y me gustaba hacer de todo, entonces para eso necesitaba trabajar, pagarme estudios, ¿no? O sea, no podía solo apoyarme en que mis padres me ayudaran en todo. Y bueno, hice todas las cosas como muy rápido, me casé muy joven también, ¿no? Hice cosas como muy me equivoqué, bueno, me equivoqué muchísimo, por suerte cuando te equivocas con esto no pasa nada, te divorcias y se acabó y la vida continúa. Y como eso todo, ¿no? Entonces para mí eso fue lecciones de vida que fui aprendiendo y que dije, bueno, pues no pasa nada, oye, si la cagas aquí, pues oye, si no es muy grande, ¿no? Siempre he dicho que tenemos que equivocarnos, cierras carpeta, ¿no? Siempre digo, no solamente eso de pasar página, no, es cerrar el libro y empezar otro, ¿no? Y en eso hice en toda esa juventud y a partir de aquí se creó una Meritxell con muchísimas oportunidades. Siempre he trabajado con hombres en grandes multinacionales y creo que siendo tan feminista como soy, que a veces soy, bueno, incluso muy radical en muchas cosas, creo que también es justo que diga que evidentemente las grandes oportunidades iniciales me las dieron hombres, porque eran los que mandaban, pero me las dieron y yo supe aprovecharlas. La importancia de los referentes, ¿no? Esos referentes que en mi caso particular pues son mis padres, especialmente mi madre, ¿no? Una mujer que en su momento, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, pues ya dirigía y estaba en cargos de responsabilidad, cuando en aquella época la mayoría de las mujeres lo que hacían era pues cuidar sus familias, estar en casa, ¿no? Que era la época, no pasa nada. En cambio, yo viví otras circunstancias, la cultura del esfuerzo, y eso me lleva a donde estoy hoy. Entonces aproveché esas oportunidades, me he divertido muchísimo, por suerte, he hecho que me he ganado muy bien la vida y siempre explico la broma o la anécdota, ¿no? De que yo soy de Montcada y Reixac y cuando con 25 años pues llegaba con Montcada, para situarnos, es un pueblo muy cercano a Barcelona, ¿no? Donde se mezclan muchas culturas, donde hay pues, gente trabajadora, donde ir con un Porsche era difícil, ¿no? En aquel barrio. Entonces, cuando yo llegaba con el Porsche, mi madre, claro, habían dos cosas, ¿no? Mi madre me hacía esconder el coche en el parking para que no me vieran. Y dos, siempre recuerdo aquel aire que quedaba de a qué se dedicaría esta chica, ¿no? Para ir con ese coche, ¿no? Era sospechoso. Era sospechoso, ¿no? Claro, mido 1,81 m, rubia, con un Porsche. No, era un poco a qué se debe estar dedicando esta chica, ¿no? Sí. Miami Beach, ¿no? Moncada sí. Beach. Entonces, yo siempre cuento eso también por romper estereotipos, ¿no? Porque como alguien que al final, pues, tuve la suerte y la valentía que de muy joven adquirir sitios de responsabilidad, de aprender, de equivocarme. Entonces, que yo siempre he dicho que todo lo que sé hoy se lo debo a aquellos señores que en su momento me enseñaron, que me dieron
lo que yo digo mili, me dieron muchísima mili, muchísimos conocimientos y experiencias. Además, partimos de que siempre he sido muy tímida, me queda una parte, pasa que he sabido, ¿no?, llevarlo. Y también creo que es importante porque esa timidez la fui un poco rompiendo o aprendiendo a gestionarla, pues hablando con clientes. Yo descubrí mi talento, lo descubrí yo, mi talento comercial, el talento que me ha llevado hasta aquí, gracias a todas las oportunidades que fui diciendo que sí cuando salí de la carrera. Y cuando volví de Austria, me dijeron, ¿quieres trabajar de comercial aquí? Y bueno, y dije que sí. Y ahí es donde realmente descubrí mi talento y lo que quería hacer. Nunca me he dedicado ni a ejercer nada de la carrera de Derecho, ni a hacer nada de la carrera de Turismo. O sea que... Te quería llevar a este punto, ¿no? Ahora sabemos una chica rebelde, hiperactiva, con un Porsche, con 2 carreras. Y ahora, todo esto, ¿cómo lo usas? ¿Qué es tu vida ahora en este momento? Estás empezando esta vida senior, ¿no? Estás ya con el expertise y con el seniority más que consolidado, pero ¿cómo gestionas ahora tus inversiones, tus empresas? Antes nos decías, y alguien feminista como yo, ¿cuál es el criterio también de inversión? Mira, aquí hay varios criterios. El primero es el de la humildad. Porque yo cuando explico la experiencia del Porsche en Moncada no lo explico tanto como para... No, al final era un Porsche que me pagaba la empresa, ya para empezar, ni siquiera era mío. Pero desde la lucha y desde la humildad. Cuando partes de la normalidad, yo no tengo unos padres que me dieron una empresa para que yo gestionara, que no pasa nada, que son cosas diferentes. Pero, bueno, de alguna manera me siento muy orgullosa de mis raíces, de dónde vengo y del esfuerzo. No pasa nada, hay veces que lo haces y he hecho muchas cosas que me han salido mal, no pasa nada. Pero a día de hoy lo veo con la distancia de la clave del éxito. Yo lo veo como un éxito, ¿no? El haber llegado hasta aquí en un momento donde además me siento feliz conmigo como persona, donde he evolucionado en creando cosas de cero, como fue crear la empresa, donde me he equivocado en muchas otras, donde tengo hijos y soy feliz en ese papel familiar. Bueno, donde de alguna manera me siento en una posición de tranquilidad y de felicidad. Y para mí, al final, la clave de la vida no solamente es trabajar. Ahora quizá estoy en otra fase, y en esa fase donde estamos hablando es... Tengo un nervio empresario, quiere decir, todo lo que pienso es para ganar dinero. Tengo esa mentalidad. Siempre he dicho que las empresas son para ganar dinero, si no, dedícate a hacer otra cosa. Pero sigo teniendo ese ímpetu de creación y de hacer cosas, pero también es verdad que tengo una segunda fase que es la de la ayuda, la parte solidaria, la de sentirme afortunada de haber llegado donde estoy, de poder aportar algo más, ¿no? Y en esa aportación es en clave de inversión, en otras... Yo solo invierto en mujeres, o sea, en mi parte dentro de Manix hay fases evidentemente de inversión, sobre todo en empresas tecnológicas, pero yo solamente invierto en mujeres, no me planteo nada más fuera de eso, y os voy a contar el por qué. Invierto en mujeres porque se invierte mucho menos en nosotras, porque somos clave de éxito, pero en cambio los grandes inversores a veces... Ahora lo que se está haciendo mucho es colocar a figuras femeninas en la tal, pero los dueños son otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que impulsar, ayudar a grandes proyectos liderados y creados por mujeres, y el movimiento se demuestra andando siempre. Si se demuestra andando, tengo la obligación no solamente de decirlo, sino de invertir en proyectos donde las mujeres nos estamos esforzando, pues, en temas tecnológicos, básicamente, que es lo que sé, pero en otras fases donde podemos apoyar, mentorizar, no sé, el hecho también de estar, por ejemplo, dentro del Observatorio de una empresa, ¿no?, de la Cámara de Barcelona, me permite también, pues, tener esa sensibilidad de los datos. Los datos nos juegan en contra, pero también es verdad que al final yo siempre digo, no, a llorar a la llorería, vale, ya. Vamos a crear, tenemos grandes oportunidades, tenemos el talento. Pues desde Manix hay una parte importante del presupuesto dedicado a inversiones donde las CEOs o propietarias son mujeres, ¿no? Y esa es mi segunda fase, o sea, el cumplir un poco con mi proyecto de vida. Y mi proyecto de vida es seguir evolucionando dentro del mundo de empresa, aprender
divertirme. Estoy en esa fase de que no solamente trabajo, que también lo hago mucho, pero también en esa fase de diversión, de ayudar a otras mujeres que se encuentran en el mismo camino. O sea, yo ahora mismo me rodean muchísimas mujeres de mi edad que están en una segunda fase de vida y que en esa segunda fase de vida tenemos que montar un plan B, y ese plan B es Icónicas, ¿no? Para mí. Icónicas es un regalo que juntamente con Mara Alarcón, que es mi socia en Icónicas, estamos creando un proyecto enorme focalizado pues, en mujeres de nuestra edad y en mujeres que estamos en ese plan B de aportar, de crecer y de divertirnos. Permíteme robarte un minuto y profundizar y pedirte que profundicemos en esas mujeres que están en esa segunda etapa de su vida, donde no se las ha ayudado, donde han tenido que hacer frente muchas veces a la desconexión profesional o no a darlo todo lo que se esperaba porque pues estaban en crianza o estaban en etapas que se les pedía. Y ahora, ¿cuál es el deseo profundo un poco de la mujer que se reivindica a sí misma como emprendedora, como empresaria? ¿Con qué mujeres trabajáis? ¿Cómo os encontráis a las mujeres en esta segunda etapa de su vida? Pues en mujeres que creen en la igualdad de la misma manera que creo yo. Quiero decir, la sociedad no nos lo pone fácil, ¿no? Todas hemos tenido que buscar plan A, plan B, plan C, independientemente de lo que puedas tener en casa, ¿no? Mejor que tengas a alguien que te acompañe en tu camino, pero realmente el peso que hemos tenido siempre, que a nivel institucional, que a nivel de ayudas, el peso de la maternidad, del cuidado. O sea, nosotros pasamos de cuidar a nuestros hijos a cuidar a nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué parte le dedicas a tu parte profesional? Entonces, yo siempre creo que hay una obligación de parte pública y privada que ayuden a las empresas a la gestión familiar para que las mujeres podamos despuntar. En esta segunda fase, que de alguna manera lo mejor o lo peor ya lo hemos pasado, ¿no? Hemos tenido que dedicarnos, hemos tenido que trabajar. Si hubieran 27 horas, trabajaríamos 27, que en esa parte, pues seguramente ya porque tienes hijos algo más mayores, con lo cual ya no es la gestión de niños pequeños. Nos encontramos en un punto de refuerzo personal, quiero decir, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Te acompaña, de reivindicación personal. Bueno, y es que claro, el tema es la palabra reivindicación, empoderamiento y tal, es una palabra que no me suele gustar porque yo me siento igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, partimos de la igualdad, y esa igualdad es que yo no tengo que reivindicarme más que tú. Qué bien. No debería. ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo que resaltar hacer ese algo extra? más? ¿Por qué? Pues no sé, si estamos en situación de igualdad, muy bien, todo debería acompañarme. Entonces, yo entiendo que en ese plan B hay varias cosas. Uno, ya no nos morimos con 65, 67, 68, ¿no? Por suerte, el nivel de vida ya está en los 80 y antes nos jubilaban, bueno, a día de hoy también, ¿no? Te jubilan a los 65, vivías hasta los 67, 68. Entonces, tenías el ahorro necesario para vivir esos 3 años de una manera más o menos correcta, pero es que ahora vives 20 años más. Es que además, una mujer de 50 años cuando tenían 50 años eran de una determinada manera, ahora las mujeres de 50 son como yo, ¿no? Que tenemos muchas ganas de muchos éxitos, y no solamente empresariales, sino personales, de lo que sea, que tenemos que divertirnos, que incluso es que vamos a vivir muchos más años, tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos varios estigmas dedicados a nuestro cuerpo, ¿no? Como puede ser la premenopausia, la menopausia, bueno, no sé, ya me llegará, pero que tampoco me asusten, ¿no? O sea, que yo siempre hago la broma de que se sabe muchísimo sobre las Viagras, ¿no? Sobre temas que ayudan a los hombres, y en cambio sobre menopausias no nos cuentan absolutamente nada, ¿no? Se invierte mucho más en ciencia en que los señores tengan erecciones, y en cambio no se invierte tanto en saber qué nos pasa a nosotras, ¿no? Pues eso también hay que romperlo, ¿no? Entonces vamos a hablar de sexualidad más allá de muchas cosas. Vamos a hablar de mujeres que físicamente, no voy a decir que son los nuevos 20 porque no hace falta, yo tengo 46 años y me siento orgullosa de tener 46, por la etiqueta de senior, de no sé qué, me da igual, o sea, lo de las etiquetas creo que también hay que romperlo, y después normalizar que tenemos mucho camino por hacer, no, hombres y mujeres, da igual, pero sí que es verdad que en nuestro caso
venimos un poco más presionadas por todo lo que nos han hecho saltar de más. Siempre he dicho que la carrera del emprendimiento era un salto de valla y las mujeres en general saltamos 17 vallas de más. Entonces, pues con que venimos con esa práctica y tenemos piernas fuertes, pues a partir de los 45 para arriba, de hecho la edad de emprendimiento, de éxito de emprendimiento son los 48. ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Pero, perdona, pero ¿quieres decir que la presión ya cesa cuando tienes 46, 48 o sigues teniendo que luchar con la misma presión social de estigma que impone la sociedad a las mujeres? Yo creo que en un momento determinado te resbala. La presión la tienes igual, pero te resbala. Sí, yo creo que también. No es que no cese, sino que ya tienes una edad que... Sí, esto es como el Botox, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente se pone Botox para que no se le vea el sufrimiento y el cansancio, ¿no? Tienes una frente tersa, ¿no? Tienes una cara, ¿qué tal? Pues yo siempre he dicho que esto es como el Botox, ¿no? Que parece que has dormido 8 horas siempre, pues fenomenal. Entonces, ¿la presión la tenemos? Sí. ¿Ves las vallas de más que te están colocando? Sí. Bueno, ¿has asumido que tienes que saltarlas? Sí. Lo que pasa es que ahora quizá ya en lugar de saltarlas le damos patadas a esas vallas, ¿no? Y intentamos que todo lo demás nos acompañe. Pero es que además lo que intentamos es que el compañero o compañera que tengas al lado te ayude a dar esa patada a la valla. Que de alguna manera si tú ves que yo tengo esa valla de más y tú no la tienes, también te parece injusto, ¿no? Que yo la tenga. Con lo cual estamos reeducando. A nuestros hijos se les educa. Hay muchos cambios que a unos les hace saltar, pues no sé, 3 corchetes de la camisa, ¿no? De lo que se puedan llegar a encontrar. Yo creo que tenemos un camino conjunto que hay que ver, ¿no? Y si tu compañera de al lado tiene más trabas que tú, pues quizá antes asumíamos que esto era así, pues ahora simplemente esto no puede ser, ¿no? Las mujeres no tenemos que cobrar menos. No, es una serie de mentalidad, no tengo que irme yo a las 6 de la tarde a buscar a mis hijos si hay otras formas de hacerlo. Bueno, yo creo que de alguna manera estamos reeducándonos todos a hacer ese cambio y creo que es importante. Y las empresarias, los empresarios tenemos una obligación enorme ahí, tenemos una responsabilidad enorme. Sí, sí. Y ojalá también este programa sirva para esta reeducación, porque al menos nos damos voz, ¿no? Nos damos voz. Aunque no te gusten las etiquetas, pero a los seniors, estamos etiquetados, nos damos voz y tu experiencia y tu visión son clave para todos los que nos escuchan, nos ven y que de alguna forma también, déjame volver a hablar de tópicos, nos empoderemos, ¿no? Y nos empoderemos escuchándote, nos empoderamos escuchándote y seguramente, pues bueno, vamos a continuar luego también en la tertulia, Montse. Sí, porque ahora hacemos un pequeño cambio de guión, luego seguimos hablando con Meritxell, pero ahora nos toca hablar de libros, como siempre. Pues sí, y como cada semana, para hablarnos de libros, contamos con la presencia de Diego Torres. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Todo tuyo. Muy bien. Pues para el programa de hoy he traído un libro de estrategia, de Crux. La traducción vendría a ser algo así como el meollo, la parte sustancial y clave de algo. Como siempre, déjame hablar primero del autor, que me parece que es lo que pone en contexto y explica muchas cosas. Richard Rummel es considerado uno de los mayores expertos que hay sobre estrategia. Ha sido profesor 40 años de UCLA, también ha sido profesor algunos años en Harvard y en INSEAD, en Francia. Pero él no empezó con esto. Él era ingeniero eléctrico, su primer trabajo fue en la NASA, en el laboratorio de propulsión a chorro, y poco a poco se fue interesando por cómo se tomaban decisiones en la empresa y pues fue derivando en esa dirección. Ha sido autor de 2 libros, este es uno de ellos, el otro es Buena estrategia, mala estrategia. Los dos son libros fenomenales de estrategia. Y además, lo que tienen de singular es lo hace sencillo. No intenta impostarse y explicar qué listo es, sino, no, señores, lo de la estrategia es muy sencillito y lo explica muy bien, ¿no? Yo lo conocí, esto te interesará, cuando él estaba haciendo estudios estadísticos muy interesantes sobre la polémica de qué es más importante, si las oportunidades que genera un sector o las competencias centrales que tiene una empresa, ¿no? Las oportunidades están ahí fuera o las crea uno, ¿no?
Y él lo que hizo, es una persona de datos, se nota su formación básica, hizo un estudio que demostró que, bueno, las dos cosas son importantes, pero más lo interno. Lo que creamos. Lo que creamos. Bien, bien. Este fue el que hizo la primera demostración científica de este tema, ¿no? Y él, estudiando estrategia, lo que le fascinó es que realmente, si se toman las decisiones adecuadas, de la forma adecuada, en el momento oportuno, las cosas se desencadenan de forma positiva. Y al contrario, si a veces no tomas aquella decisión que se debe tomar, las cosas se pueden volver muy difíciles y retrasarse mucho, ¿no? Y además, trabajando con directivos, él ha sido consultor durante muchos años. Sobre todo ha sido consultor de Intel, de Microsoft y de Apple, por la zona también en la que está y las grandes empresas de la zona. Y observando a los mejores, él decía, ostras, es que los buenos emprendedores, los buenos directivos, tienen una capacidad para ver cuál es la clave de la situación. El mundo es muy complicado, todo es muy complejo, pero algunos tienen esa capacidad de ver entre la complejidad, es decir, lo importante ahora es tal cosa, ¿no? Y lo que ha hecho con este libro es ayudarnos a pensar en estos términos. También le frustran mucho a veces las confusiones que hay hoy en día. Hay empresas que confunden la estrategia con tener una especie de plan a 5 años que jamás se va a cumplir. O que confundirlo con la fijación de objetivos financieros. Bueno, eso será el resultado, no es la estrategia, ¿no? Y él le da este nombre al libro por una experiencia que él tiene con lo que es además su deporte, su afición, que es la escalada. Él, los años que estuvo trabajando de profesor en Francia, en SEAT, daba paseos por el bosque que hay muy cerquita de SEAT, y hay unas afloraciones rocosas donde viene mucha gente a escalar. Escalada esta de, no de gran altura, pero repechones muy complejos, ¿no? Y se encontró que venían escaladores de los Alpes, allá, que son unas rocas bajitas, y, oye, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué venís aquí a hacer esto? No, es que a nosotros lo que nos gusta es encontrar la manera, el orden adecuado de posiciones para poder superar esto. Es un problema intelectual. Si encuentras cuál es la manera de superar esa roca, la superas. No es un tema de fuerza ni de habilidad en otro sentido, sino de entender cuál es la clave para superar el obstáculo, ¿no? Y eso, el meollo de la cuestión, es lo que le da nombre al libro. Y para resumirlo, en el fondo lo que dice es, esto es muy sencillo, es 3 cosas. 1, diagnóstico de la situación. Lo que decía antes, en una situación que siempre es compleja, vale, ¿cuál es la clave ahora? Ahora mismo, ¿cuál de estas cosas va a ser más importante para superar los retos que esta empresa tiene planteada en este momento? Y focaliza toda tu energía en ese aspecto clave, no nos dispersemos. El segundo punto es, vale, ¿cuáles son las políticas generales de acción que esta empresa requiere para superar ese reto? Siempre, no entremos en el detalle, pero bueno, tenemos que hacer algo que va en esta dirección, claro. Y lo último, pero esencial, es convertir eso en una serie, unas pocas acciones, unos pocos proyectos estratégicos para implementarlo. Y a partir de ahí concentras toda tu energía en esto. No es un plan a 3 años, no. Cuando superes eso, volverás a hacer el diagnóstico y cuál es el nuevo reto. Pero te concentras en lo que es clave en cada momento. A mí lo que me ha gustado es esto, lo simple. Nos explica que la estrategia no es complicada, sino que es algo muy simple, pero que es clave. Que si lo hacemos, las cosas suelen rodar mucho mejor que si no hacemos ese esfuerzo intelectual. Yo creo que de verdad es una obra muy interesante para cualquiera interesado en la estrategia de la empresa y que nos ayudará, tengamos la formación de base que tengamos. Interesante. ¿Vuelve a ser un libro en inglés? ¿Está disponible en español? Sí, pero me han dicho que está a punto de salir en español. Seguramente lo tendremos dentro de poco en Qué bien, perfecto. Mira, y esto último que mencionabas me recuerda una frase que le leí a Xavier Marcet, que decía, nos falta, en la empresa por general, nos falta centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Y viene a ser un poco este mensaje también, si me lo permites así resumir en una frase. Efectivamente. O sea, no aboga por, qué complicado es esto, yo sé mucho, os voy a explicar cómo hacerlo. Pues la realidad es más complicada, ¿no? Dominar ciertas herramientas analíticas te va a ir muy bien para decidir cuál es la estrategia, pero que la base es sencilla y no hay que rehuirlo ni tampoco esconderlo detrás de una terminología complicada. Es súper claro su lenguaje.
De hecho, es una lástima que se acaba de jubilar. Se acaba de ir a Boise y se acaba de jubilar. Bueno, pero podrás escribir su tercer libro ahora que está jubilado. Y también nos habla sobre una cosita, ¿no? De cómo lidiar con la incertidumbre a la hora de centrarse, también importante. Sí, porque te digo, él llega a estas conclusiones, no tanto de una forma... De hecho, en alguna entrevista más reciente dice, me acuerdo de lo que yo explicaba cuando tenía 30 y pico años y, madre de Dios, me avergüenzo, ¿no? Porque trabajando con estos empresarios, con estos directivos que han logrado grandes éxitos para sus compañías, se da cuenta que no es tanto algo de mucha herramienta, sino que siempre hay incertidumbre. Bueno, y nunca estás seguro de que lo vayas a acertar, pero pararte y pensar, como decíamos el otro día, y hacer un diagnóstico de qué crees que ahora es lo más importante y ponerte a trabajar en ello, centrar toda tu energía en eso, es clave. Su experiencia es de sectores que no son precisamente fáciles. Uno nunca sabe por dónde va a ir la tecnología en los próximos años, pero bueno, las decisiones se tienen que tomar. A mí me ha encantado el libro. Pues Diego, muchas gracias como siempre por tu aportación. Seguimos aumentando biblioteca y si os parece continuas con nosotros ahora hablando con Meritxell en nuestra tertulia. Bueno. Bueno, pues ya en tiempo de tertulia, yo debo deciros que la conexión del libro que nos presentas con la historia que nos ha contado Meritxell, a mí me da pie, me pone en un apuro porque me da pie a 3 inicios de introducción de la tertulia. Pero haré dos y así cada uno. No, uno, dos. Pero me salto uno, ¿eh? El primero es algo que decíamos ahora en relación a la incertidumbre, ¿no? Y Meritxell nos lo contaba. No es no tener miedo, sino que es hacer y los miedos los vas perdiendo a medida que vas dominando, ¿no? Y esto a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa porque del miedo también hablamos, sobre todo en edades donde nos parece que nuestro futuro se nos acaba, ¿no? Y nos cagamos de miedo porque parece que no tenemos tiempo ya nada para más y tenemos, como digo yo, toda la eternidad por delante. Pero luego hay algo en común, muy en común, y que es muy relevante y también se lo leía una vez a Warren Buffett, uno de los millonarios y empresarios más empresarios y más millonarios del mundo, que decía, quizá mi mejor estrategia ha sido no tener nunca estrategia. Y eso va muy ligado a lo que decías de tu libro y a Meritxell, de esa no estrategia, de decir, oye, yo al final tampoco sabía qué quería hacer y hasta aquí he llegado, ¿no? ¿Existía la no estrategia como una estrategia posible de vida, Meritxell? Yo creo que no. Vaya. No, porque sí que creo que al final hay unas pautas y un camino que tú quieres seguir, con lo cual una cierta estrategia existe. Lo que sí que creo que hay cambios dentro de la estrategia, quiero decir, de lo que inicialmente piensas, ¿no? Hacía referencia a que el propio escritor decía lo que decía con 30 años. Pues yo creo que dentro de una estrategia marcada sí que aprendes y entonces evolucionas y quizá algo que inicialmente veías como muy blanco acaba llevándote a un gris a lo largo de llegar al final de ese proyecto. Entonces yo sí que creo que hay una serie de pautas que son iniciales para salir. Sobre la marcha no se puede hacer nada. Tampoco vamos a decir que no, que es como muy fácil ir creando sobre la marcha. No lo sé. En el caso de la empresa es muy complicado hacerlo. De hecho, suele salir mal. Y a partir de aquí lo que sí que hay es una evolución de la estrategia propiamente dicha, ¿no? Y del proyecto. Es decir, yo si os cuento cómo imaginé o cómo imaginamos Icónicas hace un año y después del primer año han evolucionado muchísimas cosas. Con lo cual, ¿es cambio de proyecto? No, simplemente es una evolución de lo que hemos ido aprendiendo, de las necesidades, porque además también hay un punto importante, ¿no? Al final, yo estoy dentro del mundo tecnológico, entonces lo que en una empresa pasa en un business plan de X, a nivel de tecnología en 6 meses te lo pueden cambiar todo. Y lo que sí que también es cierto es que en tecnología los buenos vamos años por delante. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda toda la parte de IA, ¿no? Inteligencia artificial, bla, bla. Llevamos años trabajando sobre esto, ¿no? Ahora quizá es
bueno, salió ChatGPT y parece que todos somos como expertos en inteligencia artificial. No es el caso. Lo que hacemos es alimentar la máquina, ¿no? Pero la realidad es que el éxito tecnológico es ir como 10 años por delante de cualquier otro y asumir los riesgos de crear cosas cuando nadie cree en eso, ¿no? Yo creo que en la parte de tecnología el no estás loco está muy, muy de la mano porque tu cabeza está 10 años por delante y quizá la sociedad no está preparado para ese proyecto, ¿no? Se irá preparando a lo largo del tiempo, con lo cual aquí sí que tienes que ir midiendo y ajustándote a cómo va la sociedad y a cómo vas tú, pero con un objetivo común, con lo cual estrategia sí, pero abriendo puertas a cambios de plan dentro de la estrategia. Es decir, estrategia sí, pero que no sea un elemento rígido, inamovible y que no te permita adaptarte y esa flexibilidad que el mercado... Es que es la vida, quiero decir, la vida tampoco puede ser con unas pautas, ¿no?, marcadas. Cuando lo haces te sueles equivocar porque cambias, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, sí. Sí, la estrategia no es un plan a largo plazo. Es en ese momento, pues, esas decisiones, la fijación de objetivos, de políticas. De hecho, sabéis, la herramienta DAFO, que todo el mundo la conoce, esta la desarrolló un profesor de Harvard, Kenneth Andrews, que además era el presidente del club de vela y se le nota en la terminología, ¿no? A veces... Para algunos que nos escuchan de Latinoamérica, también allí se llama FODA, sí, FODA, sí, o el SWOT americano, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Él lo inventó para organizar cómo discutía los casos en clase, pero se le nota que venía de la vela, ¿no? Y tiene alguna frase que, sin hablar de vela, dice, bueno, es que, claro, esto, si no tienes un rumbo, tu empresa navegará donde te lleve la corriente, ¿no? Porque en un barco de vela, ¿qué sucede si en un momento dado soltamos el timón? Soltamos la rueda del timón, porque bueno, no tengo ahora un objetivo muy claro. No, iré... No vas a ningún sitio. Te aproas y se para. No vas a ningún lado. Como mucho donde te lleve la corriente, pero no vas a ir. Lo puedes cambiar cientos de veces el rumbo, pero en cada momento tienes que tener un rumbo. Y si te cambia el entorno y la tecnología, pues te cambia y tú cambiarás, pero tienes que tener en cada momento algo. La estrategia entendida de esta manera es siempre necesaria. ¿El plan a 5 años? No, ese no. Y es curioso porque parte de la estrategia iba a decir que debe convivir, o sea, uno plantea las estrategias como para llegar al éxito, ¿no? Pero debe convivir también con el fracaso. Escuchándote finamente y afinamente, en tu entrevista, has mencionado 2 o 3 veces que he cometido muchos fracasos. El fracaso a veces nos paraliza, el fracaso a veces nos asusta, nos impide. Cuéntanos tu visión del fracaso, porque no hay que pedir perdón tampoco por el fracaso, ni justificarse por el fracaso. Forma parte de esa trayectoria, sí. ¿No? Y a mí me gustaría que nos contases un poco tu... Bueno, es lo que decía, ¿no? De a llorar a la llorería. Quiero decir, el fracaso existe, sí, es necesario, sí. Es decir, grandes proyectos que luego hemos evolucionado vienen de un pequeño fracaso o de un gran fracaso, da igual. Yo siempre digo que yo lloro 48 horas y se me pasa, ¿no? Y sí que creo que es necesario analizar el qué y ya está. Que si ha sido por tomar malas decisiones, ha sido porque el entorno te ha llevado a que lo que tú planteaste, ¿no? Y siempre, hay una frase, ¿no?, que es el papel lo aguanta todo, ¿no? Yo cuando veo planes de... ¿verdad? Sí, yo cuando veo planes de negocio, todo el mundo gana dinero en esos planes de negocio. Digo, nadie se va a equivocar. O sea, no sé. No te planteas quizá que en estos años iniciales no vas a ganar todo lo que me estás diciendo porque me estás marcando un marco perfecto, ¿no? De repente te llega un COVID o no, te llega un virus y te destroza, ¿no? Ese papel hacer así, lo rompes y se acabó. Entonces, analizar del porqué de ese error y seguir. No pasa nada, es que no pasa nada. De hecho, ¿cuántos proyectos saca Google, ¿no? ¿Y cuántos tienen éxito? El porcentaje es tan pequeño que, pues bueno, pues si los señores de Google, que digo yo, y digo señores porque son señores, son capaces de crear, bueno, al final es prueba, intento. Entonces, a nivel de emprendimiento, lo que sí que nunca haría es tírate a la piscina, ¿no? Pues arriésgate, tírate. No, ¿hay agua? No. Claro. Sí, no, pues entonces no vayamos a hacer el burro, ¿no? Sí. Entonces es un poco así, siempre, pero... yo siempre, perdona, que la piscina está llena de cadáveres porque no vieron que no había agua, ¿no? Y después, sobre todo, es también trabajarse a uno mismo. Quiero decir, parte importante de esos fracasos
fracasos, pues eso, empresariales, personales, familiares, de lo que sea, pasan también para que tu cabeza y tu cuerpo estén bien. Entonces, yo siempre he dicho que hay una parte importante de mí que me deja evolucionar y seguir mi camino porque mentalmente me siento fuerte, porque me siento segura de mí misma, porque delante de un reto pues asumo que no va a ser fácil, porque a nivel físico también estoy preparada, ¿no? Trabajo mi cuerpo y mi mente sobre todo para que delante de un fracaso no me encierre en una habitación oscura. Y aún así, si pasa eso, buscar ayuda. Entonces, yo siempre he dicho que de la misma manera que no puedes emprender solo, ni puedes hacer nada solo como tal, también delante de un problema, delante de una incertidumbre, delante de la pérdida de rumbo de cualquier tipo, necesitas ayuda, ya sea de mentores, ya sea de inversores, ya sea de gente que te acompañe en tu camino y te diga, bueno, es que a mí eso también me ha pasado, no pasa nada, ¿no? El acompañamiento, o de simplemente de un médico que te ayude en un momento determinado a poner todo en tu sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso también es necesario y que además hay que hablarlo de una manera abierta. No entendamos que somos todos... cuando me ponen la etiqueta de superheroína me molesta porque no lo soy. Y además no me gusta que lo hagan porque todo requiere esfuerzo y la fuerza, pues bueno, tener un equilibrio y la fuerza mental me ha costado también muchos años adquirirla, con lo cual no quiero que me quiten ese mérito, no crean que soy súper poderosa y que no me pasa nada, ¿no? Si me disparas me duele. Entonces, si me atacan a nivel personal me molesta, ¿no? Y aunque antes hacíamos referencia de que habían ciertas cosas que me resbalaban, quizá hay un día que no me resbala y me afecta, entonces pues no pasa nada, ¿no? Y digo, venga, pues una lloradita para casa, ¿no? Pues un poco es lo que también creo que hay que hacer en el mundo de empresa, pero después a nivel personal hay que estar fuerte y lo que te rodea tiene que estar fuerte, ¿no? Tiene que estar preparado. Estoy de acuerdo con ella cómo define, bueno, cómo trata el tema del fracaso, pero también decir que para mí es importante fracasar, también evidentemente he fracasado en muchas cosas que he hecho, pero tiene que servir para aprender algo, porque si ese fracaso, un fracaso detrás de otro y no sacas ninguna lección de nada de eso, tampoco te sirve para mucho, no podrás hacer muchas cosas ni seguir para adelante si te quedas estancado en el fracaso. Tiene que servir, yo creo que tiene que servirte para aprender y seguir hacia adelante. Yo en mi libro, permitidme que hable de mi libro, No sé. algo que no me gusta nada hacer, digo que solo se aprende de los fracasos si se los mira de frente, ¿no? Right. Es decir, si se les entrevé, se les descompone, ¿no? Y se descubre sus causas y qué puedo hacer yo. Sí. Y porque, entre otras cosas, esto que decías tú, Meritxell, es que además los fracasos son más grandes o más pequeños en función de cómo te afectan, ¿no? Y si eres consciente de que aquello es aquello y yo soy yo, cómo lo recibo y cómo me relaciono con él, luego puedo hacerlo mucho más pequeño, ¿no? Bueno, pero es que sí, es que el ejemplo está, ¿no? Yo siempre he dicho que y me gusta decirlo porque digo, yo me acuerdo del primer novio, ¿no? que tuve, que yo me sentía enamoradísima con 18 años y me dejó porque debería encontrar algo mejor, por lo que fuera, y en aquel momento yo sentí que mi vida... Por otra cosa sería. Pero en aquel momento pensé que mi vida se acababa, ¿no? Entonces, esa sensación que tienes con la juventud, ¿no? Siempre hablo de la tontería de la juventud y de la prepotencia, por suerte, de la juventud, donde muchas cosas parecen que se te acaba el mundo, ¿no? Cuando evolucionas en la vida, pues también hay puntos. He dicho que la primera vez de todo duele, ¿no? Es como todo. Entonces, la primera vez duele cualquier cosa. Un dolor que no sabes cómo será, lo que sea. Pero la segunda ya no tanto, ¿no? Entonces, aprendamos, porque si no, además, la gente que cree en todo eso de los karmas y tal, después la vida te va a ir repitiendo y vas a ir encontrando de esa misma piedra que también dicen, más vale que en esta fase de vida te la saltes, ¿no? Y que aprendas, porque si no, te va a volver a tocar, ¿no? Entonces, pues, creyendo o no creyendo en eso, sí que creo que hay que tener una fase de análisis del por qué te has equivocado, porque algo no ha salido bien, porque seguramente hay una razón. Entonces, a lo mejor no la sé ver yo, que a veces te enrocas en algo y no sabes ver mucho más allá. Pero por suerte el tener a gente profesional a tu lado que te ayude a decir, pues mira, te equivocaste quizá por esto, ¿no? Porque te creíste a fe ciega que todo iba a seguir estas líneas y evidentemente
es imposible que algo sea así. Insistes en tus intervenciones, en tus respuestas, insistes en el sentirte acompañado, en no ir solo, en no... es muy importante, lo sabemos aquí, pero yo creo que nunca hablamos suficientemente de ello también en relación a las estrategias. Y específicamente quería preguntarte, ¿cuán importante es dedicar tiempo a una buena red de contactos, a una buena red de protección, de networking, que llamamos específicamente en las mujeres y en las mujeres seniors? Bueno, es que para mí es imprescindible. Absolutamente imprescindible, por varias razones. Una, tener una red potente de contactos es vital. O sea, una de las primeras lecciones que deberíamos darle a alguien es, quizá no estés todo el día encerrado en tu oficina, sal y habla con gente, porque hablando se aprenden cosas. Iba a decir algo que no debería decir, pero hablando se aprende, ¿no? Entonces, y se conoce gente. Entonces, es necesario porque te alimentas de la misma manera que yo creo que es necesario aprender de otras culturas, no cerrarse a que todo lo que tú crees, ¿no? En idiomas, en religiones, en temas de sexualidad, es decir, en todo eso yo creo que hay necesario una abertura de mente. Los grandes equipos son los equipos diversos, quiere decir, los grandes equipos de éxito son aquellos equipos donde mezclas a hombres, mujeres, razas, religiones, y ¿por qué esos equipos son los que tienen más éxito? Porque hablamos de diversidad. Porque si tú tienes una mentalidad, una religión X y yo tengo otra, ¿no? Y intentamos buscar una clave, pues es necesario tu valor y el mío. La red de contactos, ¿por qué? Pues porque en algún momento determinado necesitas hacer así, coger un teléfono, levantar un teléfono, haber creado una red de confianza que puedes decir, oye, pues mira, es que no sé cómo salir de esta, es que quizá necesito inversión aquí, porque es que no sé cómo llegar a esta persona que quizá pueda ayudarme. Es porque alguien a lo mejor te dice, oye, estás haciendo esto de tecnología y resulta que conozco a no sé quién. Es decir, la red de networking también es importante por eso. Y en el caso de las mujeres, porque aunque además venimos de saltar vallas, como decía antes, pues muchas veces es el acompañamiento de romper estructuras para que las que vienen detrás, porque sean más jóvenes o porque se han decidido a emprender cuando les ha dado la gana o cuando han podido, pues que de alguna manera las que hemos tenido más suerte de pasar todo eso, ¿no? De posicionarnos en una posición pues de más poder, vamos a decirlo así, pues seamos capaces de abrir puertas, ¿no? De ser solidarias. Entonces las mujeres somos altamente solidarias. Nos conocimos en un acto de emprendimiento, en la entrega de los premios FED de Cataluña, sí. y quien ganó esa edición, la cuarta edición, fue una mujer. Pero a mí me impresionó algo que yo no sé si pasó, si la gente lo vio o no, y es que en los finalistas, la mayoría eran hombres, y salían como solos, venían solos a recoger el premio. La empresa que ganó... Eran todos, estaban todos. Y se levantó la emprendedora, la directora, la pensante, ¿no? La emprendedora. Que además se emocionó y lloró, cosa que no hizo, la frialdad de lo demás, ¿no? Es verdad, en un momento donde además la audiencia, el auditorio eran gente como muy estirados, empresarios, emprendedores y tal. Pero a mí me impresionó que vinieron todos. Claro. Se levantaron todos y todos reconocieron, ¿no? Ese esfuerzo común, ¿no? Va muy en la línea de lo que tú estás diciendo. Bueno, y además el proyecto en sí que ganó... Bueno, es que es fácil, es que las cosas que se hacen con... yo es que además yo soy como emocional para todo. Quiero decir que una de las partes que te gustan o te disgustan más de mí es esta verdad, ¿no? Como esa pasión de hablar de las cosas, ¿no? Hay gente que dice, es que tú hablas y es como... Vale, pues fenomenal. Pero es que es lo que me gusta de lo demás, ¿no? Entonces, la empresa que ganó con... además era todo ganador. De hecho, la emoción con la que ella transmitía, pero además, vamos a ver, mi sensación, y porque lo he visto en otros casos, lloraba de la emoción por todo aquel sacrificio que hay detrás. Sí. Y es un sacrificio que además, en su caso, por el hecho de ser mujer, todas además nos sentimos entendemos perfectamente eso porque también sabemos el sacrificio que todo eso comporta, ¿no? Era como y además lo trasladó, es decir, todo el equipo, que además había muchísimas mujeres, pero todo el equipo apoyaba, porque cuando sufres juntos, ¿no? Es la familia que sufre y que se quiere unida.
Y eso suele pasar sobre todo cuando quien dirige algo es una mujer. Entonces, pasará en otros casos, claro que debe pasar en otros. Pero esa emoción, esa gestión del esfuerzo se suele notar más en empresas como la que ganó, ¿no? Con lo cual a mí me dio una doble satisfacción porque eso lo trasladó además de una manera y lo explicó, ¿no? Y se notó y te trasladaba esa alegría y ese esfuerzo. Y después para mí también espero que dentro de esas lecciones de vida que tenemos que aprender es que aprendas que las cosas hechas también con corazón también funcionan, ¿no? Y además estábamos hablando de un tema de ciencia, es un proyecto enorme y muy bien hecho, con lo cual no solamente era un premio merecidísimo, sino que además me ratificó justo en lo que creo y en lo que invierto, ¿no? Sí, la empresa estaba buscando el nombre porque Syncotec. Sí. Syncotec. Además, una empresa, fíjate tú, ganó un premio al emprendimiento industrial que se dedicaba a la tecnología, pero aplicada en farmacia, sí, y a los apósitos y para las curas. Claro. Es como que, perdona, yo ahora estoy haciendo así como de machísimo. A mí me está como veniendo, claro, el emprendedora, el ganar un premio en el sector industrial, este desahogo, este logro de reconocimiento al esfuerzo y además en una compañía. Y a la no vergüenza. Y a la no vergüenza. Exacto, el salir, el decir, hey, soy yo y es me posible. Emociono, sí. Y además con una empresa que lo que procura es tener productos de cura de las personas. Cuidado, fíjate, sí, cómo yo quizá el mundo sería mucho mejor si hubiese más, como decíamos antes, que hay muchos más hombres que mujeres en las empresas, si esto fuera al revés, ¿no? Si hubiera más mujeres que mujeres. Bueno, pues estamos a tiempo de cambiarlo. Sí. Mira, estamos en la semana de Davos, además, con lo cual... Bueno, el otro día participaba en un foro en Davos hablando de las cuotas, ¿no? A nivel de mujeres y lo que se establecía era que se siguen manteniendo los 134 años para llegar a la igualdad en muchos casos y que, no sé, yo no estoy por la labor de esperarme 134 años más porque por muy bien que esté a nivel físico difícilmente voy a llegar. Entonces, sí que hay un planteamiento de hacerlo a 5 años vista. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues evidentemente que en las posiciones de poder haya mujeres con el poder real, ¿no? Que es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Porque si todos lo tenemos tan claro, ¿no? Lo acabas de ver, que decir, además somos la sociedad somos 50-50, 51%, de hecho creo que ahora habíamos perdido algo creo que ahora 51% hombres, 49 mujeres, no sé, pero estamos ahí. Entonces, si la mitad de la población mundial somos hombres y mujeres, esto no es un tema de nichos, esto no es un tema de jugar, esto no es un tema de nada, sino simplemente es un tema de poner cada uno en su sitio. La gente con talento y válida debe estar, sea hombre o sea mujer, pero da igual, sea blanco, sea negro o sea como sea. Es un tema de talento y de normalizar, con lo cual si hacemos todo eso y ponemos a cada uno en su sitio y las mujeres nos quitamos etiquetas y tonterías que hemos adquirido a lo largo de todos estos años de historia, no serán 134, sino que es un planteamiento a 5 años vista, ¿no? Entonces, a 5 años vista yo estaré liderando algo seguro. Y tú estás, de hecho, trabajando no desde tu empresa, sino también desde las instituciones, ¿no? Sí, claro. Trabajando en este sentido es necesario. Y organizando de alguna forma este encuentro en femenino, déjame decir así, pero para que este mensaje llegue lo antes posible, ¿no? Bueno, pues que además hay que romper con todos esos tópicos, ¿no? Lo que decíamos, el networking. También es verdad que no sé, es que utilizo tanto la palabra networking que tampoco me gusta, entonces ya no sé, tendremos que intentar... Es un poco como el marketing, que tampoco sabemos qué es, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tenemos que empezar a hacer es hablar de negocios entre mujeres de una manera abierta, sin pudor, quitarnos esas vergüenzas, hablar de dinero. Sin ningún tipo de vergüenza también. Yo siempre pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? 2 señores jugando a pádel sudados en una ducha de un gimnasio son capaces de hacer un negocio. Bueno. Iba a decir, ahí se habla de mujeres. Bueno. Vaya. Perdón. Vaya. O de hombres, ¿no? O de hombres, sí, también. Pero la realidad es,
yo siempre digo que la igualdad la tendremos cuando dos mujeres desnudas en toalla, en un gimnasio o donde sea, seamos capaces de salir de allí con un negocio hecho. Muy bien. Eso es Claro lo que hacemos, sí. porque yo te digo que si hay esa capacidad de romper esas barreras, o sea, no tengas vergüenza. A mí mucha gente que se me acerca, muchas mujeres sobre todo, que con cierta distancia, ¿no? Es decir, podemos buscar, ¿no? Te puedo enviar un correo electrónico, te puedo contactar por LinkedIn, puedo hacer no sé qué para quedar contigo. Y entonces, claro, yo muchas veces digo, me tienes delante, ¿no? Aprovecha estos 2 minutos que tienes conmigo aquí, no te esperes a que te pueda contestar por LinkedIn o a que alguien te busque una cita en una agenda, si me tienes ahora mismo aquí, ¿no? Aprovecha que estoy aquí, dime lo que me quieras decir, ¿no? Porque a lo mejor me parece interesante y yo misma te digo, mira, quedamos mañana o no, o a lo mejor te desvío a otra persona que creo que le puede resultar interesante lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces quitemos los síndromes de impostora, que he dicho que yo creo que en algún momento me lo dejé, por suerte, en algún sitio. Y aprovechemos las oportunidades de manera natural. O sea, que si alguien me encuentra desnudo en un gimnasio, que me pare también, ¿no? Y que pueda hacer... Me acaba de venir una imagen mental ahora mismo. A mí también. ¿Será la misma? Uy, ¿cómo estamos hoy? Pero es verdad, pero vamos a empezar a romper tópicos. O sea, vamos a es decir, llegaremos a sitios si normalizamos muchas cosas, ¿no? También forma parte de reeducarnos a nosotras primero, que decir, no, la responsabilidad no está toda en ese lado. La responsabilidad forma por romper con muchas de las barreras que tenemos en la situación de igualdad. Yo te digo, hay algo en nuestra cabeza que hace que no lo hagamos. Pues, oye, fuera, ¿no? Quitémonos esa toalla, ¿no? Y hablemos de negocios, es así. Pues con esta toalla estamos ya fuera de tiempo. Pues, como siempre, ya. Pero con el buen recuerdo de una imagen que nos ha venido a todos. Y pues bueno, Meritxell, gracias. De nada. Muchas gracias a vosotros. Por estar aquí en el programa. Diego, y también muchas gracias, como siempre. Y a ti te esperamos la semana que viene. Gracias. Y Oriol, bueno, a ti también. Seguimos aquí la próxima semana. Bueno, yo quiero aprovechar para saludar a todos los que nos escuchan, porque cada vez más nos van escuchando, se van sumando, y también no solamente de toda España, sino también de Latinoamérica. Antes te hacía esta aclaración con el FODA, porque nos consta que desde Latinoamérica también, y desde aquí los saludamos a todos. Gracias por el programa de hoy, Montse. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, y nos vemos la próxima semana en Capital Senior. Hasta la semana que viene.